Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que está pasando a nivel de la economía, las criptomonedas, porque, bueno, hay expectativa de lo que pueda suceder en ese tema. Así es que vamos a conversar con Iván Jiménez sobre todo esto. También a ponernos al día de todos estos casos que hay en las cortes de las órdenes ejecutivas y lo que ha estado pasando también en el juicio de Nueva York de Comsa. Por otro lado, a raíz de la decisión que ha dado a conocer el secretario de Salud sobre la vacuna del COVID-19, vamos a hablar un poquitito sobre este tema. Por otro lado, también vamos a analizar lo que está pasando en Cuba, que cada vez es más difícil la situación y las advertencias que está haciendo el régimen. Además, les tenemos información de actividades que se estarán desarrollando aquí en nuestra comunidad. Estamos pendientes de lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania y también con el Medio Oriente. Ya sabe que si hay noticias de última hora, cambiamos el libreto y le actualizamos de lo que está sucediendo. Bienvenidos. Comenzamos a las 7 de la mañana, 16 minutos, hablando un poco del tema económico, porque hay a propósito varios titulares. Entre otros, parece que la confianza del consumidor estadounidense ha ido levantándose un poco, pero también hay expectativa de lo que pueda suceder con esto de las criptomonedas. Había un titular que señalaba, ustedes saben, que el presidente Trump también está enfilándose en ese tema. De hecho, realizó un evento allí en Mar-a-Lago donde estaban varios de los ejecutivos de ese rubro, pero además a su compañía parece que la van a lanzar en el mercado para recoger fondos. Vamos a hablar de todo esto para que Iván Jiménez, que es desarrollador financiero y experto en el tema de la economía, nos pueda desglosar un poco cómo amanecen los mercados. Además, Iván parece que un poco optimista en cuanto a las pausas que se están haciendo por lo de los aranceles. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Yoli. Sí, claro. Como sabrás, el mercado responde cada vez positivamente cada vez que hay una pausa a los aranceles. Y eso es natural, porque entiende el mercado que básicamente en ese proceso es un instrumento de negociación. De implementarse, el mercado interpreta que sería dañino a la economía a corto y a mediano y a largo plazo. Bien. Entonces, en cuanto a lo de las criptomonedas, sabes que he venido hablando hace muchos años de ese mismo tema y bueno, ya una de ellas, que diríamos que es la joya del tesoro, que es Bitcoin, se ha convertido prácticamente en lo que hemos mencionado, una categoría de valor en sí. O sea, como lo es el oro, como lo es el petróleo, como lo es el azúcar, el cacao. O sea, es un ente de valor que ya lo ha reconocido el mundo como algo que tiene validez. Hace unos años tenía un interrogante, hoy día es en qué precio está y bueno, eso es lo que está sobre la mesa en este momento en cuanto a la moneda del presidente Trump. Ahora, pero en lo que tiene que ver con su compañía como tal, la que está dirigiendo David Núñez, que parece que van a lanzarse al mercado, pero también con esto de la criptomoneda, ¿cómo funcionaría eso? Porque él es el presidente de los Estados Unidos, pero también es el dueño de la compañía, a pesar de que está en un fondo que nadie sabe cómo es, pero ¿cómo en términos generales esto cómo se aplica? Vale, vamos a separar las cosas, ¿no? Uh-huh. Tienes la criptomoneda, que es una moneda. Hay que entender sencillamente que las criptomonedas son un medio digital de intercambio. Es algo que tú tienes, el otro acepta, él o ella lo tiene, tú lo aceptas. Es como si fuera un intercambio y entonces eso se puede hacer tanto para fanáticos como para un tema alrededor, en este caso, de una figura política. Vámonos específicamente. Es alrededor de una figura que es el presidente Trump, que es en sí una persona sui generis. O sea, no hay ni ha habido un personaje con las características del presidente Trump en cuanto a su capacidad de dominar titulares en el mundo entero. Eso no ha existido. Entonces, por ende, esa es una entidad. ¿Qué pasa? Se creó una empresa para todo el brazo, diríamos, de información de él cuando fue excluido de Twitter, que ya ni siquiera es, ahora es X. Entonces se creó Truth Social.
y eso una empresa se fusionó con esa entidad y es la que va a hacer una emisión. Entonces, ¿qué pasa? Esa entidad es alrededor de una figura que es el presidente actual. Entonces, ¿qué ocurre? Para que en 3, 4, 6, 8 años no digan, pero eso fue algo sin base, no tenía activos, no, o sea, lo único que tenía era, era la figura del presidente, lo que están haciendo es sumándole a esa empresa otros activos para que avale la empresa como tal. ¿Okay? Entonces, eso en cuanto a la emisión. ¿Qué va a hacer esa empresa? Que va a comprar Bitcoin para tenerlo de reserva en tesoro. O sea, ya la empresa lo que va a hacer es que va a vender acciones y con bonos convertibles, ese dinero anunció que va a invertir por lo menos 2.5 millardos de millones, o sea, billones de dólares en Bitcoin. De esa manera, ¿qué hace? Que hace que ya una empresa tenga un activo, un aval que se entiende, tiene una trayectoria de ascendencia, un aval que, como Bitcoin tiene una cantidad limitada de Bitcoin que se van a emitir, se entiende que entonces la estás apoyando con ese activo y con otros más. Y lo otro que hay que entender es que ese meme coin, que es una moneda, diríamos, de alrededor de la figura del presidente, pero que se puede hacer alrededor de los Boy Scouts, de gaticos, De cualquiera, de es decir, exacto. de cualquier cosa. Pero en este caso estamos hablando del presidente Trump. Cada vez que genera una compra y una venta, eso genera un peaje, un dividendo. Y entonces, no es pero que no es dividendo. Okay. no es como si fuera un peaje, Yoli. Es como que tú tuvieras, cada vez que cruzas por un sitio, pagas un poquito, y el otro cruzó, también paga. O sea, tanto pagan los que van como los que vienen. O sea, entonces, eso tiene, eso generó el año pasado aproximadamente 350 millones de dólares en ingresos. Perdón, este año, en lo que va del año. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que se intercambia, como el volumen ha sido tan grandioso, pues eso genera ingresos. Pero hay que entender de qué estamos hablando. Se minaron 1 billón de unidades de esa moneda, se circularon 200 millones, el presidente y sus empresas retuvieron más de 800 millones, o sea que básicamente, pero que no lo que han hecho es que han creado este instrumento nuevo para poder comprar un activo, algo que avale la empresa, y a la vez, ¿qué está pasando en el mercado, Yoli? Que casi todas esas empresas que compran en su tesoro Bitcoin, casi todas intercambian a un valor próximo o en algunos casos hasta mayor que el valor, pero por mucho, mayor que el valor de lo que tienen en el tesoro. Pero lo que esto hace es que le inyecta, diríamos, un titular sobre todo, y segundo, le da un ancla de algo. O sea, ya la empresa no es nada más una figura de una persona, sino que ahora se está convirtiendo en una empresa operativa. O sea, utilizar... Estamos capitalizándose, pero ahí no hay conflicto de intereses, Iván. Habría, si fuera algo, diríamos que fuera quid pro quo. ¿Okay? O sea, hasta ahora no es como que el presidente cambió su trayectoria y su personalidad. O sea, es decir, buena primera, es una persona que no tiene una trayectoria, pues sería un conflicto. Pero en este caso, estás hablando de que podría interpretarse como tal, Johnny, pero si vemos el juego, el presidente ha redefinido el juego. O sea, antes un presidente iba a un país a dar palmadas, a hablar de belleza, qué linda es la sombra, qué maravilloso es el cuadro. Creo que este presidente ha redefinido lo que es un viaje internacional y lo ha puesto de relieve. Lo importante es traer y hacer negocios con Estados Unidos. Entonces, ahí no hay conflicto, estamos hablando para Estados Unidos. En cuanto al tema de MIN y esas monedas, si cada vez que él hablase o tuviera una presentación,
y a la vez estuviera él vendiendo sus posiciones, ahí habría un conflicto. Pero en este caso es algo donde él, vuelvo y digo, ha redefinido la función. Lo que sí hay que entender, y como periodistas, y para eso, cuando se fundó este país, hay chequeos y balance, es que sí debe haber un monitoreo para que no necesariamente el presidente, sino alguien a su alrededor tenga lo que podría tener la percepción de un abuso. Pero ya eso es, diríamos, eso se lo dejaría yo a la Suprema Corte que defina si eso no es. Mi enfoque es la parte económica, lo que eso significa y cómo podría afectar el bolsillo. ¿Qué destilación saco yo de esa conversación, Yoli? Que el Bitcoin se fortalece como una entidad de reserva de valor. O sea, ¿pero es el Bitcoin como tal o las criptomonedas? ¿Se puede hacer esa diferenciación? Como ¿Solo tal, Bitcoin? Okay. el Bitcoin como tal, porque ya se establece que diríamos, la reserva de la figura más como individuo más poderosa del mundo, el tesoro que utilizan es el Bitcoin. Entonces, eso es lo que yo saco de esa conversación. Y que hacia el futuro tendría a más alta probabilidad de retener su valor o aumentar. Pero no es como que es un cohete, que lo compras hoy y se dispara. Ya hemos sabido que tiene una variabilidad de precios enorme. Pero eso es lo que yo saco de esa conversación. Y también, número dos, qué interesante que la empresa alrededor del presidente esté utilizando activos digitales y como parte de su reserva. O sea, que no está comprando una fábrica, que no está aumentando manufactura, que no hay, me encuentro curioso que la primera transacción que hace a raíz de ello es una transacción digital, una reserva de valor en una cripto. Eso te indica que esa es la realidad, George. Que para allá van. Pero por otro lado, Reuters tiene un artículo esta mañana precisamente que dice que los grandes bancos de los Estados Unidos están sosteniendo discusiones internas precisamente sobre si se van a expandir ellos o no sobre las criptomonedas, no necesariamente sobre el Bitcoin, sobre las criptomonedas, dependiendo de cómo va a ser la regulación que se pueda establecer aquí en los Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Porque hay que entender lo siguiente. Una criptomoneda es una transacción directa, Yoli, entre portador de cartera y el otro portador de cartera. O sea, es como el trueque del pasado. O sea, yo te doy esto, tú me das esto. Sí, pero si yo te mando un Zelle, va de mi cuenta al banco a tu cuenta. Pero entonces, ¿qué pasa? El banco en la cripto está excluida de esa transacción. Y lo que está haciendo el banco ahora es que vio, y los bancos están viendo ahí, en este mundo de cripto hay estas tarifas de transacción. Y estas tarifas de transacción, aunque son pequeñas, pero generan mucho dinero. Entonces, ¿por qué ellos se van a excluir de ese mercado? Claro, es un mercado regulado porque ellos aceptan fondos del público y justamente por estar inventando, cuando fue que vino la crisis financiera, cuando estos bancos les permitieron se volvieron creativos. Se volvieron creativos. Entonces, lo último que nosotros necesitamos es que los bancos ahora manejen un mundo que prácticamente no como institución no están diseñados para ello, y que estén de full, completamente que sus hojas de balance estén comprometidas en ese tipo de negocios. Iván, sería muy difícil. Esta historia continuará porque ya me están haciendo la señal aquí que se me el tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona, pero vimos el titular y queríamos conversarlo contigo. Claro, pero termino con lo de los titulares del optimismo del consumidor, son muy buenos. Eso indica que America is back, y eso para mí es que América está de vuelta, y eso es muy importante. A pesar de que los gastos en el gobierno no se han recortado, porque hasta el Elon Musk está decepcionado de eso. Eso era y será política. Los gastos más grandes ya estaban, ya son estáticos.
Eso es como en una casa, hay que seguir y seguir y se tiene que seguir pagando lo básico, pero nadie quiere cortar los gastos. Por favor, eso es como preocuparte por el precio de un palillo en la cena. Deja eso. Muy bien. Ahí va, muchas gracias. ¿Y cuánto vale un palillo? Dale. Como $1. Sí, es como que te digan, no, de el precio, por favor. $1.25 en la tienda del dólar. La cuenta que es. Yoli, un día y una semana maravillosa en esto. Para ti también, Iván. Para usted y Muchas gracias. su grupo. Hasta luego. Iván Jiménez con nosotros aquí a esta hora.